levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y manos a la obra. A Dios sea gloria por siempre. Tome su lugar. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Quiero hablarles acerca del tema levántate. Esta es tu obligación. Esta palabra se define como mover hacia arriba algo, poner algo en un lugar más alto que el que tenía. Eso es levantar. Se usa también esa palabra en términos religiosos, espirituales, cuando alguien ha caído de la gracia. ¿Verdad? Siempre que se le predica a un descarriado se le dice, vuélvase a Dios. Levántese de ahí. Por eso ese nombre, volvamos a Dios, es como para llamar solo a los caídos. Vuélvase a Dios. ¿Verdad que sí? Eso significa levantarse de un lugar que está caído. Levántese. Levántese de ahí. Alabado sea el Señor. Es poner algo en alto, cambiarlo de posición, porque está botado, está caído de la gracia, está revolcado por el enemigo. Cayó de donde Dios lo había puesto y ahora tiene que levantarse. Por supuesto, no es la experiencia del pueblo en aquel momento y menos de Esdras. El pueblo sí se había caído de la condición en la cual el Señor los había puesto. El pueblo en tiempo de Esdras estaban pasando una situación muy compleja. Y es que se habían mezclado los hombres de Israel con mujeres de otros pueblos que eran mujeres paganas. Y mujeres del pueblo de Dios se habían mezclado con hombres paganos. Y habían procreado, habían hecho parejas. Y se habían convertido en una familia abominable porque era una mezcla. Se había mezclado el pueblo de Dios con el pueblo pagano. ¿Sabe que cada vez que ocurre eso en la tierra, las consecuencias son lamentables? Son lamentables. Alabado sea Dios. Usted ve todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, especialmente en Israel. Las consecuencias de esas mezclas que hacen que el mundo no distinga quién es quién. Un mezclado no se conoce. Eso es como mezclarse un hombre mezclado entre hombre y mujer. No se sabe ni quién es. Alabado sea Dios. Si es mujer o es hombre, porque es una mezcla. Cuando el pueblo se mezcla
mezcla los principios y mezcla los valores que tenía como pueblo escogido, elegido por Dios. Y entonces cae definitivamente de la posición en la cual el Señor lo había puesto. Cae de la gracia a la desgracia. Y ahí tiene que volverse a Dios si quiere. Si quiere, tiene que volverse a Dios. Hay gente que se ha vuelto a Dios, pero otros ya no han tenido esa oportunidad. Otros siguen allí, caídos de la gracia en una desgracia continua. Poder en la sangre de Cristo. Y otros caen y se levantan. Viven en ese vaivén, en ese círculo vicioso de caer y levantarse. Y nadie les cree. Por lo menos yo, cuando veo a alguien que ya lleva 5 o 6 veces descarriado y que otra vez es muy dudoso el procedimiento, y definitivamente mientras una persona esté viva, pues no se le puede negar, ni el Señor le va a negar su misericordia y su perdón. El problema es que muera en esa condición. Ahí por velas que le pongan, por ramos de flores que le pongan, por cantos que le canten, pueden contratar hasta el mariachi a que le canten en el cementerio del infierno, lo van a sacar. Definitivamente que no. No. Porque Dios no es un juguete de nadie. Y Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Fuego que consume. Aleluya. La condición entonces era terrible. Y se reunió el pueblo. Se reunieron con Esdras. Alabado sea el Señor. Dice el verso 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Oiga eso. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Muy grande multitud. ¿Y a qué se juntaron? Eran hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo. ¿De qué manera? Amargamente. Lloraba el pueblo amargamente. Y entonces dice que respondió Secanías, hijo de Jehiel, a los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y entraron en una batalla espiritual terrible, hermano. Terrible. Porque la orden no era, bueno, venga y hacemos una oración y quedaron perdonados. No. La orden y la determinación era otra. ¿Cuál era? Si usted está empadronado, emparejado con una pagana y tiene hijos, usted tiene que separarse de ella. Eso no era una cosa sencilla, porque ya habían hecho familias. Alabado sea el Señor. Y hermano, tenían que desligarse, y eso causó un llanto,
una agonía horrible. Eso era en aquel tiempo. En el tiempo que vivimos, esas agonías son diferentes. Esas agonías es que esa mujer ya no soporta a ese hombre. Porque siendo cristiana, aceptó a un pagano, aceptó a un pecador que le ha hecho la vida imposible. Siendo cristiano, aceptó a una mujer que no tenía los mismos principios, el mismo conocimiento, no tenía conocimiento de Dios, pero él la aceptó así y la metió dentro de sus principios, lo cual mezcló y corrompió. Y esos son los problemas interminables que tiene dentro de su casa. Muchos de esos paran separados al final del camino después de tener hijos o hijas, porque no pudieron vivir con semejante cosa de instrumento por no haber hecho la voluntad de Dios. El pueblo, los líderes se juntaron y vinieron a Esdras, que era el responsable o el líder principal, y me llama la atención la forma en que le habla. Y le dicen: levántate. Tú tienes que levantarte. Levántate. Esta es tu obligación. No era una opción, una alternativa. Era la obligación de él. La obligación era levantarse y establecer. ¿Qué era lo que tenía que establecer? Que eso había provocado la ira de Dios y que Dios estaba desagradado de ellos e iban a venir cosas terribles sobre el pueblo por ese pecado. Y a él le dicen: levántate. ¿Por qué le dicen levántate? Porque este hombre estaba postrado, llorando por el pecado del pueblo. Él no había pecado, pero el pueblo se había corrompido. Y estaba allí tirado. Y se fueron juntando. Y aquí leímos una gran multitud de hombres y mujeres que lloraban amargamente. Aleluya. En la mañana de hoy escuchamos parte del programa y el tema era precisamente lo que estamos diciendo. Para los que escuchan, los que escuchamos, alabado sea Dios. Las hermanas hablaban de ese sentimentalismo raro que aparece cuando no es la voluntad de Dios. Cuando no se hace la voluntad de Dios, se tiene que hacer la voluntad del hombre. Y hacer la voluntad del hombre son ratitos de felicidad, ratitos, pero días, meses y años de azote y de llanto por hacer lo que al hombre le da la gana hacer. Es fácil enamorarse. Cualquier hombre puede enamorarse de una mujer. Y si es un soltero, pues él mismo dice: yo tengo el derecho. Y es cierto, lo tiene. Puede enamorarse de la figura, puede enamorarse de lo que ven sus ojos. Pero no se trata de eso. Se trata de una convivencia que va a tener, de un acercamiento y de una vida compartida con otra persona, que si no era la voluntad de Dios, será un azote. Definitivamente
un azote. Alabado sea Dios. Un azote. Hace poco vi un reportaje de una pareja que estaban casándose en un lugar. Y ahí mismo en el altar, ya la señorita, digamos. No sé por qué tenía tanto derecho sobre el hombre ese, pero ya lo reprendió, lo tenía regañado, callado, en el mismo altar. ¿Cómo sería en la casa? ¿O cómo será a la hora de la comida? ¿Cómo será? Terrible, porque es fácil aceptar a alguien por la carne y que la carne alborotada haga eso, pero no la voluntad omnisciente de un Dios sabio, de un Dios misericordioso que no quiere el mal para nadie. Esta es su obligación. Levántate. Te tienes que levantar y tienes que establecer. Así no le guste al pueblo, tiene que hacerlo. Y por eso era llanto terrible, porque no era fácil desprenderse de algo que ya llevaba años sucediendo. Usted ve que las personas que viven en adulterio no fácilmente se van a separar. Hay iglesias que les dicen, bueno, usted está en adulterio, puede ministrar, puede de todo. Pero la Biblia no acepta, Dios no acepta eso. Pero no se desprenden fácilmente. Usted le dice, ¿y por qué no se separa? Ay, no, es que... Y tienen sus argumentos y viven en esos argumentos ahí atados. Porque no es fácil. Y no era fácil. Pero me llama la atención esta otra palabra que le dicen, esa es tu obligación. Primero, tiene que levantarse. Segundo, eso es lo que lo obliga a usted como líder. Y parece extraño y parece duro, pero cuando hay un líder de parte de Dios en cualquier iglesia, congregación, organización, va a tener muchos problemas porque no se está estableciendo lo que un mandamiento humano, sino un mandamiento establecido ya en la palabra. Y establecer y marcar eso no es fácil, hermano. Definitivamente que no es fácil. Eso es ofender los sentimientos de la gente que está en pecado, que están caídos. No es fácil decirle al borracho, si usted no deja de ser borracho, al drogadicto, si usted no deja de ser drogadicto, si usted no deja de fumar marihuana, si usted no deja de corromperse, de prostituirse, pues nunca podrá ser un cristiano. Eso no es fácil. Por eso es que hay iglesias que no necesitan predicar el mensaje a la gente. Sencillamente llegó y como llegó se queda. Con todo lo que trae del mundo ahí lo mete a la iglesia. Y si trae 5 mujeres, con todas se quedan. Porque nadie le dice nada. Sí, señor. Y si es un prostituto, se hace miembro de esa iglesia, pero sigue prostituido. Pero cuando hay una obligación, y en eso me incluyo yo, y se tiene que incluir todos los predicadores que estamos de parte de Dios, se tienen que incluir. Cuando realmente asumimos nuestra obligación
no es opcional, es un imperativo de parte de Dios. Es que yo estoy obligado a decir la verdad, a poner en práctica la verdad, a cumplir la verdad, a ser un ejemplo. Estoy obligado. Yo estoy obligado, y todo hombre, toda mujer de Dios está obligada a ser un ejemplo. Todo padre de familia está obligado a ser un ejemplo. Sí, Señor. Así no quiera, está obligado. Esa es nuestra obligación. Esa es tu obligación. Y me llama la atención que estos hombres y mujeres llorando le dijeron: y nosotros estaremos contigo. De eso es poco lo que hay en la tierra. Hay gente que dice: bueno, si ustedes establecen aquí una línea así tan dura, tan fuerte, no cuente conmigo. Alabado sea Dios. Pero qué bueno cuando se cuenta con un pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con la verdad escrita en la palabra de Dios? No con mandamientos ni normas humanas que se constituyan en doctrina. No. No, es lo que está escrito. Nosotros estaremos contigo. Y le dicen: esfuérzate para esto que va a ser. Usted como líder necesita el esfuerzo. Esto no lo va a poder hacer así como deportivamente. Necesita esforzarse. Mejor dicho, o dicho de otro modo, el hombre se estaba metiendo en un panal de avispas, hermano. Si no le picaban en la cabeza, le picaban en los pies, pero le iban a picar. Alabado sea Dios. Recuerdo a uno de mis amigos, y tal vez le dé risa a ustedes, pero estaban despejando todavía el monte allá donde está nuestro campamento. Y había una cuadrilla de hermanos trabajando, pero empezaron a dejar unos montículos así redondos, grandecitos, intocables. Y vino el pastor responsable del trabajo y les dice: ¿y qué les pasa a estos cobardes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no tumbaron eso? Y entonces uno le dice: hermano, lo que pasa es que ahí hay unos avisperos grandotes, unos panales de avispa, y si tocamos eso nos van a picar. ¿Qué cuento? Dice, y agarra un machete y se les va encima, y volaban los pedazos de panal de avispas para los lados. Pero cuando el pobre volvió, tenía unas orejas como, ya usted sabe, y una nariz grandota, y una boca que no podía hablar. Y todavía se atrevió a decir mi amigo: aunque así todo desfigurado, pues no soy cobarde como ustedes. Y qué tremendo, porque hay situaciones en la vida que muchos las dejan quietas, porque tocar eso es tocar un panal de avispas. Sí, Señor. Tocarle ese punto a esa familia, a esa persona, es tocar un panal de avispa
y avispas. Usted sabe que las avispas también están clasificadas. Hay unas que le sirven que le piquen, porque le sacan el pasmo que tienen y hasta la pereza se la sacan. Pero hay otras avispas que si le llega a picar una sola, ya lo tiene que suspender el ITS, porque se enfermó, le da dolor de huesos, cree que es un dengue. No, fue un toquecito de una avispa, pero una avispa especial. Y en las iglesias también hay avispas especiales, hermano. Donde usted les toque, hermano, el panal, el picotazo, va a ser terrible. Aleluya. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios cuando el pueblo se une y dice: dele para adelante, pastor. Dele para adelante. No se quiebre. No se acobarde. Avance. Así le piquen las avispas. Así le pique lo que le tenga que picar en el camino. Pero avanza. Esta es una batalla. Alabado sea Dios. Y siempre he creído que estamos trabajando metidos con un ejército establecido en la tierra llamado la iglesia del Señor. Y que no es un convento. Es un ejército. Es un ejército. No de cobardes. No. De valientes. Alabado sea Cristo para siempre. Y mira, hermano, qué tremendo. Porque le dicen, tiene que esforzarse y póngale manos a la obra. Ya. No es posponer. Vamos a posponer porque se ve muy difícil la situación. No, manos a la obra. Manos a la obra. Pon manos a la obra, porque nosotros estaremos contigo. No te vamos a dejar en esta decisión tan delicada. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12 también. Le ayuda a buscar. Sea Dios glorificado para siempre.